Con este script vamos a poder aprovechar la máxima potencia del procesador cuando se requiere y vamos a ahorrar al máximo en consumo de energía cuando no estemos usando con mucha intensidad. Este es un script que va a cambiar los planes de energía según el uso de tu procesador de forma automática, usando el plan economizador si el uso está por debajo de un cierto porcentaje, por ejemplo de un 30%, y si pasa el 30% de uso va a usar el plan de alto rendimiento. Sin más, vamos a ver cómo se instala para los que vienen por el tutorial, y para los curiosos tecnológicos estaremos explicando el código luego. Primero descargamos el archivo que está en la descripción, descomprimimos y lo guardamos en la carpeta tareas personalizadas en el disco local C, en el disco que tiene en su sistema. Importante que lo guarden con el mismo nombre de la carpeta porque se va a redireccionar siempre a esta carpeta en el código. Tenemos en la carpeta tres archivos. Primero está el cambio de energía que es el código propio. Las instrucciones para habilitar el PowerShell para que nos pueda permitir abrir scripts. Luego está para ver los planes de energía, que también es importante, y estos para abrir y limpiar la consola, pero estos no son tan importantes. Primero habilitamos el PowerShell para que podamos ejecutar con normalidad el script. Buscamos PowerShell, acá está, abrimos como administrador, importante. Acá tenemos la consola, copiamos el primer comando y ponemos S, acá dice S para aceptar que sí. Luego el otro, igual presionamos S, acá está S y Enter. Listo. Una vez hecho esto ya podremos abrir el script desde PowerShell. Cerramos eso y luego abrimos el de acá, el primero. Este es importante. Acá tenemos los planes de energía, economizador y el de alto rendimiento. Lo podemos ver acá en el panel de control en energía. Lo podemos ver acá en energía, acá está todos los planes que tenemos, pero para agregarlo a nuestro código tiene un ID propio, un nombre propio que lo tenemos que sacar a través del PowerShell. Y para sacarlo regresamos otra vez a nuestro archivo donde están los comandos y copiamos este código que dice para ver los planes de energía. Lo copiamos, acá copiar. Abrimos nuevamente el PowerShell como administrador siempre. Acá tenemos, copiamos, lo copiamos. Si es que no nos ejecuta le damos Enter, si no ya nos aparecerá de frente. Acá tenemos el ID economizador. Mira, esto de acá lo tenemos que copiar en el archivo cambio energía. Acá lo tenemos que copiar economizador. Le copiamos acá en la variable economizador y alto rendimiento. Acá esto, lo copiamos aquí. Con eso ya nos aseguramos que esté todo bien, lo damos en guardar, listo. Y ya está listo para ejecutarlo, pero en este caso necesitamos que se cree como una tarea. Para eso buscamos programador de tareas, acá está, programador de tareas. Acá hacemos clic derecho y crear una tarea básica. Creo que yo tengo una tarea acá creada, pero lo voy a eliminar un ratito. Acá lo elimino para crearlo de nuevo. Crear una tarea básica, ponemos un nombre, por ejemplo, energía inteligente. Acá podemos poner cualquier nombre. Acá lo hacemos cuando inicie sesión para que se ejecute la tarea. Iniciar un programa. Y vamos acá en examinar, programa o script, y ejecutamos el setup, de acá. Listo, siguiente.
Ya, una vez que esté creado acá, se, se va a ejecutar cada vez que se inicia la computadora. Pero en este caso, para probarlo, lo hacemos ejecutar y listo. Ya está en ejecución, no se ve, pero ya está en ejecución. Está funcionando, pues lo podemos hacer de varias formas. Uno es utilizando un estrés de CPU. Podemos utilizar este programa para el CPU Z, lo podemos descargar desde Google por acá, o lo dejaré también en la descripción para que no se complique. Pues como vemos aquí, está al 16% y nuestros planes de energía está en economizador, lo cual está bien. Ahora, si es que nuestro CPU pasa el 30%, por ejemplo, lo hacemos clic, lo hacemos en estresar. Veamos si pasa el 30%, listo, pasó a 100%, se va a cambiar al plan de alto rendimiento, en este caso como procesador de Ryzen, este es el plan de alto rendimiento, usted desaparecerá esto. ¿Y qué pasa si es que el procesador baja su carga? Acá baja y se cambia al plan economizador. Este es bastante útil porque nosotros, si tenemos un procesador potente, va a consumir bastante luz cuando está a su máxima frecuencia, que en este caso es 3.60, y pues sería bastante útil. Por ejemplo, ahorita yo estoy grabando, abierto el OBS aquí, estoy abierto acá el navegador y solo me está consumiendo el 12%. Lo cual si yo lo pongo acá, por ejemplo, en alto rendimiento, mira, la frecuencia se va a 427 y el consumo eléctrico también se levanta acá el voltaje. Acá se levanta el voltaje y en cambio, si yo lo pongo en economizador, mira, el voltaje se disminuye y la frecuencia también. Entonces, esto es bastante útil y pues cuando queremos jugar el procesador requerirá más rendimiento y se activará automáticamente el de alto rendimiento, ya no tenemos que estar cambiando. Datos importantes acá en cambio de energía, por ejemplo, algunos juegos usan bastante bajo el procesador, entonces acá lo podemos poner que cuando pasa eh, el 15%, por ejemplo acá, cuando pasa el 15% que se active, que se cambie a alto rendimiento. Lo podemos poner acá en 15% o 20, lo recomendable es un 20 a 15%, ¿no? Y aquí también los segundos de análisis. Aquí está bien, eso nomás lo dejan. Pero aquí lo pueden cambiar. Entonces, ahorita cada vez que llegue al, al 15% se cambiará a alto rendimiento. Voy a dejarle en un 20% nomás. Pero para que funcione eso tendrás que reiniciar la PC. Cada vez que haces un cambio tendrás que reiniciar la PC para que funcione. Bueno, este sería todo el tutorial. Ahora vamos a analizar el código. Bien, lo podemos analizar con el bloc de notas o para que se vea mejor con el Visual Studio Code. Ahorita lo abrimos. Listo. Vamos a ver lo que hace en sí el código. Ya acá, por ejemplo, tenemos el código. Acá dice primero definimos una variable que nos indique el umbral de uso. No sé si es que pasa el 20 o el 30%, como lo pusimos acá, cambie.
Luego definimos las variables del plan y ya explicamos cómo sale esto. Acá agregamos un comando para que nos indique que el script está en ejecución. Por ejemplo, si le ejecutamos acá, por acá, vamos a ejecutarlo. Está en ejecución, listo. Y para saber si es que está funcionando, vamos a ver, vamos a probarlo. Por ejemplo, acá, para obtener la carga actual del sistema, acá tenemos una condición que se ejecuta en bucle para que esté siempre en ejecución. Y para saber si es que está leyendo la carga actual del sistema, pues es este código. Estaba marcado con mi chip porque, o sea, cuando se ejecuta en sí no necesita, es solamente para comprobar, no necesita que esté activado. Si lo activamos, lo guardamos, perdón, lo guardamos, detenemos el código, runfiamos de nuevo y acá nos está leyendo la carga actual del sistema cada 5 segundos. Por ejemplo, si acá vemos, ahorita está en 11%, ahorita lo va a leer en 10%, así lo va a leer. Listo. Detenemos acá y vamos a seguir comprobando. Acá dice, acá tenemos una condición para cambiar, si es que llega al umbral, como dijimos al 20, para cambiarlo, acá es el código para cambiar, pero este es el que nos va a mostrar si se cambia o no. De paso también lo ponemos acá cuando se cambió de energía economizador, cuando otra vez regresa. Listo, ahorita si lo guardamos, le ejecutamos. Listo, cambio de plan, se ha cambiado al economizador. Listo, a ver, vamos a estresar el CPU para que se cambie al otro plan. Listo, se ha cambiado, este es el plan de... Listo. Si comprobamos, se ha cambiado el plan de alto rendimiento y está leyendo la carga. Bueno, y así es como funciona el código. Y por último, acá es los segundos de análisis. Por ejemplo, si lo ponemos 10, significa que cada 10 segundos va a chequear el sistema o va a analizar el sistema, el consumo, el porcentaje de uso. Lo recomendable es en 5 segundos. Cada 5 segundos va a hacer un análisis y si encuentra que ha cambiado el porcentaje, lo va a cambiar a alto rendimiento. Bueno, acá ya ha regresado seguro a economizador. Funciona bastante bien. Listo, lo paramos acá. Bueno, ya para terminar, ¿cómo le serviría este programa? Bueno, algunos tienen computadoras bastante potentes y lo cual que esté en alto rendimiento el máximo de tiempo posible, pues implica un alto consumo de luz y la mayoría del tiempo es cierto que no usamos la computadora a su máxima potencia, sino que lo tenemos simplemente abierto con el navegador, con el Word o haciendo trabajos de ofimática que no llevan mucho consumo. Por ejemplo, yo en este caso estoy grabando y no pasa ni siquiera el 30% de la capacidad del procesador. Entonces, si estuviera activado el alto rendimiento, sería un gasto desproporcional de la energía. Si bien es cierto que tiene el propio sistema, tiene un sistema equilibrado, lo cual lo podemos poner acá, lo cual baja un poco la frecuencia que vemos aquí. A ver acá, ya lo paso. La cual baja un poco la frecuencia. Acá tenemos el sistema equilibrado, perdón, el plan de energía equilibrado del propio Windows. Pero si bien sabemos que pero sigue manteniendo en frecuencias bastante altas. En cambio, si lo bajamos acá, sí lo baja. Un dato importante, acá en configuraciones, en el plan economizador, tenemos que ponerlo en estado máximo del procesador. Acá ponerlo en
un 80 o un 70%, en mi caso está el 70% de uso del procesador en el plan economizador. Acá, en cambio acá en del alto rendimiento, que este es el que uso, acá está de alto rendimiento, administración de energía, aquí sí dejarlo al 100%. Y para los que son desarrolladores también se puede hacer para que cuando el procesador esté en un 50% usar un plan equilibrado, lo cual sería otras configuraciones. Se puede hacer maravillas con ese script. Bueno, espero que se haya entendido bastante bien. Esto que lo quería explicar, donde está en planes de energía. Planes de energía. Acá, energía. Que a veces funciona en equipos, en procesadores y a veces no. Por ejemplo, acá en equilibrado está como a 4 Hz. Acá bueno, si cambia el economizador baja. Pero en otros procesadores como en Intel, en mi caso de Ryzen, como en Intel, está bastante optimizado. Por ejemplo, vamos a ver acá tengo otro procesador que es Intel. Vamos a ver al administrador de tareas. Este procesador es Intel y, a ver, energía. Vamos a ver el plan de energía. Acá lo pongo en equilibrado y funciona bastante bien en frecuencias bajas. Y cuando estresamos el CPU, acá un ratito. Acá en Benchmark. Estresamos el CPU, lo sube automáticamente a las frecuencias altas en las cuales se ha programado que trabaje. En esto sí funciona bastante bien el equilibrado, pero en algunos procesadores no funciona tan bien. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, pescado.